¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, presidente. Muy buenas noches. Eduardo, es un gusto estar acá acompañándoles. Justamente, pues un saludo a toda la familia salvadoreña. Sabemos justamente que pues se encuentran ya disfrutando de este cierre de día y pues esperamos conversar contigo y con todos los amigos televidentes sobre importante información, sobre toda la labor que realiza nuestro gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de protección al consumidor. Estaba revisando las estadísticas, 62,000 verificaciones en mercados de alimentos hasta la fecha, 30,900 por parte de Minas e Hidrocarburos, que es un trabajo coordinado con ustedes, y 3,300 junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, tema de agromercados y todo esto, siempre como seguimiento a 5 meses de las medidas, 11 medidas para reducir el impacto de la inflación. Así es, Eduardo, esto ha sido un trabajo intenso de parte de nuestro gobierno. Una vez fueron anunciadas las 11 medidas de alivio económico, se activa todo un accionar de parte de las diferentes instituciones que conformamos el gabinete económico del presidente Nayib Bukele, cada uno pues tratando de aportar a un esfuerzo sin precedentes que el país sin duda alguna necesitaba. Me estoy refiriendo pues a enfrentar una situación de orden mundial, esta situación de altos precios que vive pues la economía a nivel mundial es el resultado de una serie de situaciones que se fueron presentando en los últimos meses y que luego de ese conflicto armado entre Rusia y Ucrania obviamente generó altos precios en materia de los hidrocarburos, ¿verdad?, de todos los derivados del petróleo, y a la vez esta situación también ya se venía presentando con alzas posteriormente al periodo de reapertura de la economía, la situación también generada por la crisis de los contenedores, en el cual existe una sobredemanda pues a nivel mundial para poder transportar productos y mercancías en general pues entre los diferentes países, y todas estas situaciones vinieron pues provocando estas alzas en los incrementos de diferentes productos. El tema de los combustibles ha sido uno de los productos pues sensibles, y otro rubro importante tiene que ver con los insumos agrícolas, ¿verdad?, en el cual países como Ucrania, que es un importante exportador para el mundo de una serie de fertilizantes, también pues generó esa tensión en los precios, y qué decir también de los alimentos. Muchos de nosotros pues nos preguntamos por qué razón pues los alimentos en los últimos meses se han incrementado tanto en sus precios, y una de las razones principales es justamente un informe de la FAO de julio del año pasado, el cual establece una cifra que nos da luz al respecto. Ellos plantean que cerca de un 30% de todo el consumo de sus costos de producción relacionados a la producción de alimentos tiene que ver justamente con los costos de transporte, los costos vinculados a todos los combustibles, en el cual pues obviamente al verse incrementados eso tiene un impacto directo sobre la estructura de costos en materia de alimentos. Esta es una situación en la cual nos viene pues a confirmar este hecho en el cual nuestro país pues se ve también inmerso y que tiene pues un impacto directo pues en toda la economía, ¿verdad? No obstante, las medidas que se fueron anunciadas en su momento, que están vinculadas, por ejemplo, al tema de la exoneración temporal de varios de los impuestos a los combustibles, la misma regulación como un precio máximo a los combustibles, el hecho de poder también eliminar impuestos a más de 20 productos vinculados a la canasta básica, entre otras pues medidas que vinieron a pues provocar el hecho de que existe en nuestro país no solamente la disponibilidad, sino que también el acceso. Estas eran dos situaciones importantes que como gobierno hemos estado permanentemente pendientes a efectos de tener mercados suficientemente abastecidos, mercados donde exista una importante oferta de productos y mercados en los cuales podamos provocar la estabilidad de precio. Justamente en esta última línea de trabajo, la Defensoría del Consumidor ha estado fuertemente pues apostando en materia de verificación de inspecciones. Estas inspecciones que lo que buscan es evitar los abusos. Sabemos de que muchos de los productos por su estructura de costo se han incrementado de precios, pero era necesario el poder mantener una constante vigilancia pues en diferentes mercados, sobre todo de alimentos, también de hidrocarburos, para evitar abusos. ¿Qué tipo de
productos son los que encontraron que tenían mayor incremento y si hay alguno hasta el momento que no haya logrado o les esté costando más que mantenga estables sus precios. Bueno, uno de los productos en los cuales nosotros identificamos incrementos importantes tiene que ver con este tema de los lácteos, ¿verdad? Todos recordarán cómo se venía presentando al inicio del año una serie de escalada de precios por otras situaciones que estuvieron pues vinculadas al tema de importaciones, pero ya para el periodo justamente de una vez iniciadas estas medidas logramos intensificar mucho de nuestro accionar y obviamente en este momento tenemos una importante estabilidad en los precios de los lácteos. También pues este tema tan importante de los combustibles era otro de los rubros importantes que venía con una importante escalada de precios, ¿verdad? Que se venía presentando cada quincena a partir de los precios de referencia que calcula el Ministerio de Economía y a partir del establecimiento de estas medidas se logra pues estabilizar los precios a través de dos mecanismos. Por un lado, la exoneración de importantes impuestos que hoy en día ya no tienen pues, o eliminación temporal de importantes impuestos que hoy en día no tienen los combustibles. Me refiero pues al Cotrans, me refiero al FEF en el caso de las gasolinas que fueron eliminados de manera temporal y en segundo lugar pues se procedió a establecer una regulación de precios máximos que justamente pues estos precios se han mantenido bastante estables y es lo que ha permitido que tanto las familias como también las empresas se hayan visto pues importantemente con importantes beneficios. Se fijó básicamente el precio, porque al principio en este momento está fijado. Solo la eliminación del IVA y se tomaron otro tipo de medidas, pero como seguían fluctuando a nivel internacional, al final el presidente anunció que iba a haber una fijación de precios de los combustibles. Así es, el FEFE y el Cotrans fueron los dos componentes impositivos que fueron eliminados. Esta eliminación justamente está planteada que se encuentre vigente hasta este próximo 31 de agosto, ¿verdad? Hoy en día... ¿Puede ser prorrogable o es la última fecha? Es una situación en la cual en este momento está vigente hasta el 31 de agosto, ¿verdad? Será a partir de los análisis del Ministerio de Hacienda y obviamente también con el acompañamiento de la Asamblea Legislativa que se tomará pues la decisión en cuanto a la continuidad o cualquier modificación en dado caso pues sea tomada en su momento. Lo cierto es que en este momento pues el país se mantiene con precios que son bastante competitivos a nivel regional. Durante los primeros meses justamente tras estas medidas nos mantuvimos con los precios más bajos en la región. Hoy en día continuamos teniendo pues precios que son bastante pues accesibles a nuestra población y obviamente esto ha permitido que muchas de nuestras familias hoy en día hayan pues tenido importantes beneficios en cuanto al ahorro. Me estoy refiriendo por ejemplo que hoy aquellas familias o empresas que consumen por ejemplo el tema del diésel se están ahorrando por cada galón de diésel cerca de 95 centavos. Para aquellos que están pues consumiendo 10 galones a la semana, esto les puede representar de un ahorro de un poco más de $9.50, que decir de cerca de los $40 para el caso de un mes. Ahora, para aquellas familias. Sí. Presidente, hubo una necesidad de unas cintas amarillas en algunas estaciones de servicio donde no había un control de precio bomba o precio exacto, no sé, usted me dirá mejor, pero donde estaba la Defensoría, llegaron con hidrocarburos y había una cinta amarilla que esa bomba no se podía realizar. Después pasaba uno y ya la habían quitado. O sea, había gente que estaba que sí, que no, de repente aplicaba la medida. Eso es muy importante, Eduardo, porque nuestro gobierno está con una labor sin precedentes para evitar los abusos. En materia de combustible estamos hablando de más de 36.000 verificaciones, ¿verdad? En el cual pues se está realizando una tarea no solamente de corroborar que se esté aplicando el precio regulado, sino que a la vez esté cumpliendo con otras disposiciones de cara a la calidad y a la cantidad, ¿verdad? Como bien mencionas, este tema de la cantidad, el que se estén dispensando de manera correcta el galonaje de combustible es algo importante, lo mismo en materia de GLP, en materia del gas licuado de petróleo también se están realizando estas verificaciones en plantas y en puntos de venta directo al consumidor y por eso es bien importante esta labor porque teniendo claro de que estos precios de estos productos que son estratégicos para las familias, para las empresas, se están incrementando, como el gobierno da un aporte para poderlos facilitar, para que sean pues más accesibles a la población, pero también estas otras medidas de vigilancia en cuanto a la cantidad y a la calidad también contribuyen precisamente a evitar pues este tipo de abusos. De hecho, de momento llevamos un poco más de 150 hallazgos de incumplimiento en estos diferentes rubros, tanto de gasolineras como también de puntos de venta y
plantas envasadoras de GLP, en el cual pues el tema de los precios, de la cantidad y de la calidad ha estado presente en la verificación. Cuando existen pues o se detectan incumplimientos, se procede a activar el procedimiento sancionatorio por parte del Ministerio de Economía, el cual puede derivar de multas que pueden ser superiores a los $100.000. Ahora, estas verificaciones, a diferencia de otros rubros o otras entidades que los hacen, las que le corresponde a la Defensoría del Consumidor tienen que ser de forma permanente, lo hablábamos antes de entrar al aire, por la misma característica del mercado, porque si se dejan de hacer, está la tentación de que se pueda elevar el precio a la semana o semana y media cuando ya no ven verificación. Sin duda alguna esta labor es permanente y debe de serlo de cara pues a mantener este tipo de vigilancia que viene o que contribuye justamente a la estabilidad de los precios. Cuando no se realizan estas tareas, algún comerciante podrá quererse aprovechar de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento una importante actividad pues en materia de alimentos. También estamos ahí realizando estas verificaciones en las cuales ya estamos hablando de una importante cantidad de verificaciones de más de 60.000 que estamos nosotros efectuando en este momento y que nos ha permitido, por un lado, tener un monitoreo más preciso de diferentes agentes dedicados al suministro de una serie de alimentos. Me estoy refiriendo a importadores, me estoy refiriendo a fabricantes o empacadores y qué decir de toda la cadena de comercialización y distribución y puntos de venta final, en el cual hay supermercados. También tenemos el tema de mercados, tiendas mayoristas que vienen a ser pues importantes puntos de abasto en diferentes mercados de nuestro país, y es así donde la labor de nuestro gobierno ha estado presente de cara a poder evitar los abusos. ¿De qué abusos me estoy refiriendo, Eduardo? Por un lado, el tema del incremento injustificado de precio. Claro. Esta es una situación que está legislada, que está contemplada en nuestra Ley de Protección al Consumidor y que establece que aquellos empresarios, aquellos comerciantes que eleven de manera injustificada los precios de productos como los alimentos, estos podrán ser sancionados con multas que pueden llegar a ser incluso hasta de los 500 salarios mínimos por ser considerado infracciones muy graves a nuestra ley. Y está la especulación, ¿verdad? También tenemos el tema ya del orden penal, donde hay dos delitos que igualmente le estamos prestando atención. Tenemos por un lado el acaparamiento que tiene que ver con aquellos comerciantes o empresarios que pretenden retener, ¿verdad?, la venta de ciertos productos para provocar una alza de precios, y aquellos que simplemente pues especulan, ¿verdad?, la especulación, ¿verdad?, que sin existir una razón que justifique el incremento de precios, ellos están advirtiendo posibles incrementos hacia el futuro y trasladándolos al mercado, y con ello pues generar una situación de zozobra de cara al acceso de estos importantes productos a la población. Así que por la vía administrativa, que es la práctica abusiva que nosotros investigamos, o por la vía penal, que ya es un delito en el cual pues estamos nosotros en contacto con la Fiscalía General de la República, estamos viendo estos temas. De hecho, por ejemplo, en materia de granos básicos y de otro tipo de productos, estamos haciendo investigaciones o inspecciones conjuntas, mejor dicho, junto con la Fiscalía General de la República, de cara a que en el momento de detectar algún indicio de acaparamiento, algún indicio de especulación, hasta ahí llega pues la actuación de la Defensoría y se activa la actuación directamente de la Fiscalía General de la República. Y por el otro lado, reitero, siempre las labores de verificación o de investigación que realiza la Defensoría. En este momento puedo ya pues mencionar el dato de más de 260 establecimientos, empresas, tanto empacadoras, fabricantes, granjas, por ejemplo, en el caso de los huevos, ¿verdad? También aquellos dedicados en la materia de fábricas de aceite, pues, o importadores o empacadores de aceite, qué decir de aquellos empacadores de harinas de trigo, de harina de maíz. En este momento se encuentran en proceso de investigación. Igualmente, estas tiendas mayoristas, que en muchos casos, estas tiendas mayoristas tienen un poder bastante importante en el abastecimiento de ciertas regiones o de ciertos, incluso colonias, ¿verdad? Porque vienen a ser las fuentes de intermediación importante, y cuando ellos le elevan, ¿verdad?, de manera injustificada los precios, eso se traslada a los consumidores y tiene un efecto directo en el bolsillo de la población. Muy bien, así vamos a hacer una pausa, presidente, y vamos a regresar analizando también estadísticas, comparando los precios a nivel centroamericano. Ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Presidente de la Defensoría del Consumidor nos acompaña esta noche y queremos junto a él analizar unas gráficas a nivel de precios de diferentes rubros, pero comparativamente hablando con la región centroamericana. Presidente, vamos a pedir a producción si nos puede colocar la primera gráfica, que es, ahí la tenemos en pantalla, que es la inflación interanual a nivel regional, y ahí podemos ver la inflación, incluido República Dominicana, a julio 2022, el índice de precios al consumidor. Así es, Eduardo, esta información pues ha sido publicada por el Consejo, la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. Esta es una instancia que recopila la información de las diferentes entidades encargadas de brindar la información de los índices de precio, y porque es bien importante el hacer este comparativo, porque nos permite justamente conocer cuál es el comportamiento de los precios en una región pues que es muy, en el cual existe el comercio, en este caso de nuestro país. Sabemos que en el caso de El Salvador muchos de los productos alimenticios vienen justamente de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, y que también tenemos similares fuentes de importación de hidrocarburos, ¿verdad? Porque también somos países tomadores de precio. Lo interesante es ver cómo ya estas estadísticas nos están mostrando el impacto que ha generado pues las diferentes medidas que han tomado pues los gobiernos, y obviamente acá se tiene pues el resumen de en los diferentes países sus índices de inflación anual, es el IPC en la variación anual, y luego vemos con detalle la información en segmentos o rubros importantes como los alimentos y como también el transporte. Si me hacen el favor de mostrar la siguiente gráfica, ya podemos nosotros ver el impacto y sobre todo lo eficiente que han sido las medidas que se han tomado en El Salvador. Hemos nosotros escuchado con detenimiento algunas voces, por ejemplo, de la oposición, que cuestionan la certeza y sobre todo el efecto directo que están teniendo estas medidas, y a los datos nos remitimos. En este comparativo de la variación anual del índice de precios al consumidor, se muestra cuál es el dato de inflación a junio de 2022, para justamente esta variación interanual. 7.4% El Salvador. En el caso de El Salvador es 7.4 versus el 11.5% que tiene Costa Rica y Nicaragua, que son los índices más elevados, seguidos por Honduras con un 10.9, luego República Dominicana con 9.4 y Guatemala con 8.4%. Estamos viendo que El Salvador se ubica en el segundo, con el segundo índice de inflación más bajo de la región, únicamente pues en este caso pues superado por Panamá. Hay que saber que Panamá, obviamente, por todo el flujo comercial que hay directamente en el canal de Panamá, muchos de sus costos vinculados a la importación se reducen, y esta es una de las principales razones por las cuales ellos pues nos superan en cuanto al bajo índice de inflación. Pero este 7.4, aun cuando históricamente puede ser considerado obviamente un índice elevado, ciertamente al compararlo con este momento en la región, se puede ver la efectividad que tienen las medidas. Es decir, las medidas que se tomaron hace 5 meses por parte del señor presidente de la República, Nayib Bukele, han tenido un impacto directo, y que obviamente lo podemos ver incluso en rubros donde El Salvador presenta una alta dependencia de las importaciones. En la siguiente lámina podemos ver en el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas cómo El Salvador, con estas medidas que se han tomado, se mantiene dentro de un rango intermedio de inflación. Estamos hablando del 14.2%, estamos cerca de 7 puntos incluso por debajo del máximo nivel que se encuentra en Costa Rica, donde los niveles de precios en alimentos se ha incrementado más de un 20%, un 21.1%. Nicaragua, que es uno de nuestros principales abastecedores, por ejemplo, en el tema de lácteos y de granos básicos, incluso ellos tienen un 18.3%, y qué decir de Honduras, que también es uno de nuestros principales abastecedores de granos básicos, tiene un índice del 16.5%, superando El Salvador. Básicamente solo el caso de Guatemala, que tiene pues una importante abastecimiento, producción agrícola, local, ¿verdad? Puede tener un índice inferior, pero como podemos ver, no estamos tan distantes de ellos. Estamos hablando de cerca de 1.5 superior al dato que presenta Guatemala. Igual que Dominicana. Igual que Dominicana. Y en materia de transporte, ¿verdad? En la siguiente lámina podemos ver el impacto que han tenido las medidas justamente en materia
de todos los gastos vinculados al transporte de personas o de personas por ser un índice de precios al consumidor. Estamos hablando que nuestro índice respecto al del año pasado ha tenido una pequeña variación del 3.7%. 3.7%, que es muy por debajo al 23.2% de variación al alza que tiene Costa Rica, 16.7% que presenta Honduras, 16.6% que 7% que presenta Honduras, 16.6% que presenta Nicaragua, perdón, República Dominicana 10.8, Panamá 9.4, Guatemala 8.7 y el menor índice, reitero, es El Salvador. Nuevamente, estos resultados muestran la efectividad y la eficiencia de las medidas que ha tomado el gobierno, en este caso de la regulación de precios, pero también de la materia de la vigilancia, porque en nuestro país muchos entenderán y recordarán que existen una serie de leyes, pero el tema es cómo estas se aplican, y estas efectivamente se están aplicando en nuestro país. Todo el tema de la regulación de precios, que hoy en día prácticamente tenemos un cinturón de protección en materia energética con los tres principales o productos de hidrocarburos que se encuentran regulados. Me refiero a la gasolina especial, regular y diésel, que decir, si le sumamos el GLP, que es otro producto importantísimo para las familias y también para los emprendedores, tema de cocinas, sí, de panaderías, que hoy día pues están utilizando el gas licuado de petróleo a un precio muy simbólico. Estamos hablando de $3.09 para el cilindro de 25 libras. Somos el país que tiene el precio al consumidor más bajo en la región. De igual manera, pues estamos nosotros con esta estabilidad en los precios de la energía eléctrica, que ha tenido pues una pequeña disminución, y qué decir de la estabilidad en las tarifas del transporte público. Así que todas estas medidas representan dos grandes beneficios a la población. Por un lado, el acceso a esos productos, a estos servicios, ¿verdad? Si no se hubieran regulado, esos productos hubieran seguido pues incrementándose de precio, y muchos de nuestros compatriotas seguramente no hubieran podido acceder a estos productos. Y en segundo lugar, es un efecto directo al bolsillo de la población, porque estos subsidios que se están brindando en materia de energía eléctrica, en materia de GLP, en materia de combustibles, se da en el momento de recibir el servicio, ¿verdad? Ninguno de nosotros está solicitando una devolución, ¿verdad?, o un reintegro, sino que es algo automático que permite que la población disponga de estos recursos. ¿Hasta cuánto dará la cobija para esto, presidente? Es decir, o sea, es un movimiento que hace el gobierno, pues obviamente con los impuestos de los salvadoreños, pero hay otras áreas también que debe de cubrirse, y es una medida pues que la misma población dice que es una buena medida, ayuda en el alivio, pero las finanzas del Estado, ¿hasta cuándo podrían dar como para mantener? O sea, si le preguntamos a la gente, dijera que la mantengan al 100%, pero es una situación, me refiero esto versus a lo que está ocurriendo en el mundo, que usted mismo mencionaba, la crisis, la guerra de Rusia en Ucrania, que se preveía una guerra corta y se sigue extendiendo, al tema de la inflación, que continúa, incluso algunos vaticinan que el próximo año podría mantenerse o ser peor. Entonces, ¿hasta dónde podría esta situación del gobierno ser sostenible sin afectar demasiado sus finanzas? Bueno, sin duda alguna, pues el Ministerio de Hacienda está realizando los análisis correspondientes para poder buscar las fuentes de financiamiento. Lo que sí podemos afirmar es que el efecto positivo de estas medidas se está siendo evidente, pues la población día con día lo manifiesta. Nosotros que estamos pues en las diferentes estaciones de servicio realizando verificación, hablamos con la población y ven el beneficio, porque sin duda alguna aquí hay un efecto directo también en la misma recaudación. En la medida que estos servicios estratégicos, como son los combustibles, se mantienen regulados y se mantienen de forma accesible, sin duda alguna esto contribuye al mismo ritmo de la actividad económica, ¿verdad? Porque tanto las personas como las empresas disponen de estos recursos para seguir manejándolos o manteniendo los niveles de gasto en la medida de lo posible, y con esto manteniendo los niveles de empleo y los niveles de actividad económica. Entonces, lo que por un momento el gobierno está erogando para subsidiar estas medidas, por otro lado también el gobierno está pues recaudando recursos en la medida que la actividad económica se mantiene, y ahí pues hay un análisis que también en este caso el Ministerio de Hacienda realiza día con día
para lograr tener pues el financiamiento necesario a efectos de darle la sostenibilidad de las medidas. Lo importante es que este gobierno advirtió la situación, ¿verdad? Hace 5 meses en una cadena nacional nuestro presidente de la República explicó de manera detallada a la población lo que se nos estaba avecinando, pues no solamente a El Salvador, sino que al mundo, y en ese momento se comienzan a tomar medidas. Mientras otros estaban pues criticando las acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, nosotros comenzamos a trabajar y hoy en día estamos bastante satisfechos de ver cómo en nuestro país nuestra economía está funcionando. Acabamos de pasar de un periodo de vacaciones donde todos fuimos testigos del nivel de esparcimiento que existía, y uno de los elementos importantes fue el costo de los combustibles, porque obviamente al ser accesible, sin duda alguna, esto es un recurso que mucha de nuestra población lo dispone, lo compra y le permite pues poder realizar estas tareas de esparcimiento tan importante. De hecho, pues también es importante señalar cómo estas medidas están contribuyendo a que el sector empresarial se mantenga con un nivel importante de abastecimiento. Nosotros mantenemos un diálogo con diferentes sectores de nuestro país, empresariales, quienes nos están informando cómo estas medidas hoy en día les ha permitido a ellos explorar y encontrar nuevos mercados que anteriormente, por los beneficios que tenían los tratados de libre comercio, únicamente se miraban esas como opciones para poder traer pues materias primas o productos finales. Hoy en día, a partir del establecimiento de estas medidas, se ha ampliado, ¿verdad?, considerablemente a más de 21 productos que hoy en día se encuentran ya libres de arancel, y que obviamente pues esta es una labor importante porque las empresas también pueden identificar nuevos mercados en el cual pues si no se hubieran tomado esas medidas no fueran atractivos poder importar productos. Hoy en día sí son atractivos, se están importando productos, y es ahí donde también la labor de la Defensoría del Consumidor ha estado pendiente. De hecho, llevamos un poco más de 150 requerimientos a empresas que ya se han identificado como empresas que están reiteradamente realizando importaciones de productos pues que se ven beneficiados con una exoneración de impuestos, es decir, el no pago de impuestos, y nuestra tarea está de cara a que ese beneficio se traslade de forma inmediata a la población. ¿Por qué razón? Porque así como el beneficio del no pago en el caso de las empresas se da de manera inmediata a realizar la importación, también lo que nosotros esperamos es que este beneficio se traslade de manera directa a los consumidores y de esa manera pues poder contribuir a la estabilidad de precios que tanto necesita nuestro país. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñanos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el presidente de la Defensoría del Consumidor y hablábamos antes de entrar al aire que hay unas reformas que ya entraron en vigencia, unas reformas importantes también, sobre todo la verificación de los buró financieros, específicamente para ver el cumplimiento de la reforma a la ley del historial crediticio, que esa era una deuda pendiente que estaba. Sin duda alguna, pues Eduardo, esto es uno de los actos de justicia financiera que lo ha denominado pues la bancada Cian, en el cual pues esta nueva Asamblea Legislativa ha estado impulsando una serie de importantes reformas que lo que buscan es precisamente contribuir al bolsillo de la población, y en este en particular está de cara a brindar y a reconocer una serie de derechos que hoy en día mucha de nuestra población tenía pues desconocimiento. Me estoy refiriendo pues al derecho a la información, que hoy en día los buró tienen la obligación pues de tener mecanismos de notificación en el cual una vez el consumidor lo solicita, cada vez que se realice una consulta o una actualización de su historial crediticio, esto es comunicado directamente al consumidor, de tal manera que el consumidor puede conocer en primer lugar cuál es la agencia que le está pues administrando su historial crediticio. Ese era un tema que en el pasado generaba una serie de dolores de cabeza a la población porque no conocía a la gente quién era pues su buró que estaba realizando esta actualización, y habían mecanismos que no estaban desarrollados en la ley y que no les impedía a los consumidores contar con esa información. A la vez, hoy en día todos los burós tienen la obligación
de estar realizando actualizaciones mensuales, ¿verdad?, de todo el tema del historial crediticio, y obviamente pues esto lleva a elevar y a reforzar el tema sancionatorio para aquellos que no lo cumplen. Así que estas son importantes reformas que va a permitir que muchas personas que hoy en día pues han estado en una situación, llamémosle, bastante delicada en materia crediticia. Tenemos casos de personas que hace 10, 15 años quedaron en insolvencia por alguna situación particular y desde entonces han estado prácticamente en una muerte financiera porque no se les ha permitido pues el poder acceder a lo que viene a ser pues algún tipo de financiamiento. Con esta reforma pues ya vamos a tener información actualizada e información que va a permitir a personas que anteriormente estuvieron en alguna situación de insolvencia, obviamente que se les limpia pues su historial crediticio y se les va a permitir abrir una nueva oportunidad, y creo que eso es algo muy importante porque simple y sencillamente, Eduardo, no se les actualizaba la información. Así que esta es una importante reforma que se ha pues aprobado en nuestro país y que hoy en día pues va a tener esa aplicabilidad. Tanto la Defensoría del Consumidor como la Superintendencia de Sistemas Financieros somos las entidades encargadas de poder estar realizando verificaciones al menos una vez trimestralmente. Nosotros estamos en este esfuerzo justamente para poderles garantizar a todos nuestros consumidores la aplicación de estas disposiciones y sobre todo que tengan un beneficio directo a la población. Otra de las disposiciones que ha entrado en vigencia tiene que ver con una importante reforma a la ley del sistema de tarjetas de crédito. Esta es la parte de la membresía. Con la eliminación de la membresía, aquellas tarjetas que tienen valores hasta de $2,000, ¿verdad? Correcto. En aquellos casos que tienen un valor de membresía, un valor de límite del crédito de la tarjeta de crédito superior a los $2,000, las agencias, o en este caso las financieras, deben de informar al consumidor cuáles son los beneficios de cobrar esta membresía, de tal manera que el consumidor pueda tener una correspondencia o que esté pues vinculado a algún tipo de beneficio o de servicio que le puedan dar, en este caso las instituciones financieras. Y aquellas que tienen un límite de crédito, aquellas tarjetas que tienen un límite de crédito inferior a los $2,000, entonces no se les debe de cobrar en este caso la tarjeta, en este caso el cobro de la membresía. Si en dado caso usted observa que ha existido un incremento, ¿verdad?, de su límite de crédito y ese incremento no fue solicitado por parte de usted, esto es un elemento que le puede prestar la atención. Incluso nos pueden presentar sus casos a la Defensoría del Consumidor porque pueda presentarse situaciones como esta en la cual de manera deliberada, ¿verdad?, por parte de los comercios o las instituciones financieras eleven los límites para poderle cobrar en este caso la membresía. Ahora, vi también que como parte de estas reformas también está la ley contra la usura, que va amarrado también a este tipo, a los préstamos o a las personas. Pues ya sabemos los casos de los usureros, hasta cuánto, sobre todo en mercados o lugares donde la gente no tiene acceso a un crédito formal, se llegaba a prestar a esta gente. O sea, bueno, esta ley es importante porque lo que busca es establecer un techo máximo a diferentes destinos de créditos y una de las reformas más importantes es justamente el reducir las tasas máximas que son consideradas a partir de ella pues el tema de la usura. Es decir, aquí hay una metodología de cálculo en el cual el Banco Central considera información de diferentes agencias o diferentes instituciones financieras para poder establecer el límite máximo o a partir del cual se pueda considerar cualquier cobro, en este caso de financiamiento, como usura. Y una de las reformas importantes fue en el sector de vivienda, donde se logró nuevamente retomar dentro de este cálculo a los créditos que estaban siendo pues autorizados por el Fondo Social para la Vivienda. En su momento fueron eliminados hace legislaciones atrás y esto provocó un incremento en las tasas de interés, teniendo pues un impacto directo sobre todos aquellos usuarios vinculados al crédito de vivienda. Con esta reforma lo que se logra es ampliar la base con información donde los créditos del Fondo Social para la Vivienda, como todos comprenderán, son de tasas menores y eso pues ayuda a reducir los niveles que hoy en día se están considerando como usura. A la vez, pues, estas importantes reformas nos han permitido corregir
una serie de elementos importantes de cara a una vigilancia que nosotros realizamos junto con el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es encargado de monitorear y de establecer los cálculos que permitan identificar hallazgos de incumplimiento, y es la Defensoría del Consumidor la que en este momento realiza las labores de verificación. De hecho, pues de momento debo reportar que hemos identificado más de 250.000 créditos con un cálculo de usura, ¿verdad? O situaciones pues donde no se estaba dando cumplimiento a la Ley de Protección al Consumidor, y en función de eso hemos logrado la recuperación de 1.3 millones de dólares a usuarios que usted podrá decir eran centavos, ¿verdad? Lo que se estaba cobrando de más, pero ya ver los volúmenes de créditos y sobre todo el impacto que eso podía tener en ir retrasando, estamos hablando de 1.3 millones de dólares que hemos recuperado a través de esta vía de la realización de auditorías a casas de empeño, a casas de crédito, ¿verdad? A otro tipo de financieras como cooperativas, en las cuales la ley contra la usura tiene una aplicación directa, y estamos día con día nosotros pendientes de poder recibir estos casos. Incluso hago el llamado a la población cuando usted tenga alguna duda, ¿verdad? Porque en estas cuestiones normativas no todos estamos plenamente informados. Usted puede acercarse a la Defensoría del Consumidor, puede llevarnos la información de su crédito, nosotros hacemos una reconstrucción. Ya hemos tenido casos en los cuales la población llega pues cuestionando de que está pagando, pero que no está viendo que disminuya el monto adeudado, ¿verdad? Capital o interés. ¿Verdad? Siempre es mayor el monto a los intereses y muy poco capital, y resulta ser de que muchas veces existen incumplimientos a la forma en cómo se debe de realizar las diferentes aplicaciones, la denominada prelación, ¿verdad? Cómo están ordenados los diferentes cargos en el pago que usted realiza de su crédito, y en función de eso pues nosotros estamos muy atentos a poder recibir y poder atender este tipo de casos a la población. Así que, como verá, estamos muy pendientes de todo este tema financiero, de tal manera que nuestra población pueda tener todos sus derechos que sean reconocidos por parte de los proveedores, y ante los incumplimientos nosotros poder actuar de debida forma para siempre darle validez a estas importantes reformas que tienen como cara, pues objetivo principal, mejor dicho, el poder proteger el bolsillo de nuestra población. Veía que en términos generales 7.2 millones de dólares en beneficio de los consumidores han sido recuperados por parte de la Defensoría. Así es, esta es una labor que resulta de una institución más cercana a nuestra población, y también de una serie de estrategias que estamos nosotros implementando. En materia de acercamiento de servicios, puedo decir que a la fecha llevamos más de 67.000 consumidores que hemos atendido. De estos estamos hablando que cerca de 40.000, ¿verdad? De 67.000, 40.000. Los hemos atendido de forma no presencial. Me estoy refiriendo ahí a mecanismos como nuestro teléfono de call center, nuestro 910, también nuestro WhatsApp, el 7844-1482, nuestras redes sociales, que son muy importantes, nuestro chat en línea y también nuestra defensoría en línea. Son mecanismos en los cuales la población nos está contactando. De hecho, aprovecho para promover nuestra denominada plataforma Agenda Tu Cita. Usted puede, a través de entrar a la página de la Defensoría del Consumidor, www.defensoría.gov.sb, busca Agenda Tu Cita, y ahí usted puede agendar el día, la hora e incluso el lugar en el cual usted desea recibir una atención. Contamos con más de 60 puntos de atención a nivel nacional, incluyendo el modo virtual, en el cual, si usted tiene pues acceso a internet, una computadora, una tablet, un teléfono inteligente, nosotros ahí le hacemos llegar a su correo que usted nos proporcione un link de videollamada, y nuestro técnico pues se contacta de manera virtual con usted para poder conocer de su caso, para poderle brindar una asesoría o para poder recibir una denuncia en dado caso nosotros encontramos que existe un incumplimiento de cara a la Ley de Protección al Consumidor. De hecho, Eduardo, de la cifra que mencionas, pues ya actualizado, pues al día de hoy son 7.3 millones de dólares, ¿verdad? De estos 7.3 millones de dólares es el resultado de lograr esta recuperación a más de 7.786 consumidores. Son más de 7.786 consumidores que dan fe de la labor de la Defensoría,
que a través de casos individuales o de casos colectivos nosotros hemos estado pues atendiendo al consumidor. Dentro de los principales rubros de recuperación tenemos el sector de inmuebles, donde hemos recuperado 3.2 millones de dólares a favor de 1.388 consumidores. Los servicios financieros, que como hemos hablado, tan importantes que son, hemos logrado una recuperación de 1.5 millones de dólares a favor de 1.511 consumidores. Y de ahí tenemos otros sectores como electrodomésticos, muebles, artículos del hogar, turismo, vehículos, telecomunicaciones, transporte, salud, en donde pues hay una importante cantidad de consumidores, los cuales pues se han visto beneficiados de la actuación de la Defensoría por una serie de disposiciones que hoy en día nosotros estamos atendiendo. ¿A qué me estoy refiriendo? A la identificación de cargos, cobros, cobros o comisiones indebidas. Muchas de estas son el resultado de aplicaciones que realizan o recibos que le llegan a usted pero que no han sido autorizados por parte del consumidor, que decir de aquellos incumplimientos de contrato o de incumplimientos de oferta, en el cual muchas veces si usted como consumidor no le pone atención a qué fue el servicio que fue ofertado por el oferente o lo que fue ofertado por el proveedor o lo contratado a partir de algún servicio en algún documento que usted firmó, el no detectar esas diferencias lo pueden llevar a que simplemente se esté pagando un monto mayor, esté pagando por un servicio que no fue el que usted esperaba, y en función de eso vienen esta serie de reclamaciones. ¿Y qué decir de aquellos consumidores que llegan a la Defensoría por el tema de mala calidad de producto, de una mala calidad de un servicio o de algún incumplimiento de garantía que también se pueden presentar? Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar abordando este tema en favor de los consumidores, sobre todo las verificaciones que se hicieron durante el recién periodo de vacaciones en favor de las personas que tenían paquetes vacacionales u otros tipos también de compras que efectuaron. Ya regresamos. Pues ahí también busca los servicios de la Defensoría del Consumidor. Nosotros tuvimos un importante despliegue de más de 20 puntos fijos en los cuales estuvimos realizando jornadas directamente de atención al consumidor. También tuvimos activado durante todo el periodo vacacional nuestro call center, nuestro 910, y también nuestro WhatsApp 7844-1482. Estos medios nos permitieron pues tener ese contacto con la ciudadanía, y dentro de las principales situaciones que estuvimos nosotros atendiendo tenemos los cobros indebidos en crédito, tenemos los incumplimientos de contrato, por ejemplo en el tema de telecomunicaciones, y también tenemos otras situaciones de mora o de incumplimiento que tienen pues los consumidores en el tema de sobreendeudamiento, ¿verdad? Y que en medio de la vacación, en medio de ese esparcimiento, pues está ese sentido de responsabilidad de la gente y que quiere buscar una solución, ¿verdad? Muchas veces los bancos o las instituciones financieras en general ocupan estos servicios terciarizados de cobranza, ¿verdad? Los cuales pues obviamente buscan recuperar todos los montos porque en función de eso reciben su comisión o su paga,
pero muchas veces estamos hablando de montos que están por encima de las capacidades que tiene la población. Entonces buscan los servicios de la Defensoría para llegar a acuerdos de pago con las instituciones financieras de forma directa, ya no a través de estos intermediarios, y obviamente que esta es una labor que día a día la venimos realizando y en el cual podemos estar hablando que 1/3 de todas las atenciones en materia financiera se refieren al tema del sobreendeudamiento. Y lo puede hacer una persona natural, es decir, no quiero con este buró, sino que lo quiere hacer directamente a través de la Defensoría y el banco, tiene la opción el consumidor. Este precisamente es uno de los temas en los cuales nosotros estamos procurando que se pueda realizar como una obligación que tienen en este caso los comercios, el atender en este caso los avisos de la Defensoría, porque obviamente lo que nosotros buscamos es facilitar y sobre todo darle una respuesta a una situación de incertidumbre que se tiene en ese momento. Porque por un lado tenemos consumidores que no tienen la confianza de acercarse a las instituciones financieras y por otro lado las instituciones financieras pues tienen la incertidumbre de que obviamente no se les está cumpliendo con su compromiso. Así que esperamos obviamente a través de esta intermediación siempre buscar los acuerdos, los mecanismos de entendimiento y sobre todo planes de pago que sean bastante factibles para la población para que puedan cumplir con su obligación, ¿verdad? En ningún momento nosotros procuramos el no pago, sino que al contrario, el que la población haga a honrar en este caso su compromiso y por otro lado también que las empresas busquen mecanismos que sean pues los idóneos y los que respeten los derechos de los consumidores. También pues recibimos este tipo de casos de cobros injuriantes en el cual las empresas de cobranza o las instituciones financieras pueden estar utilizando métodos que puedan poner o pueden dañar pues la integridad de los adeudadores o adeudantes, mejor dicho, y en función de esto pues es importante también respetar estas situaciones en las cuales nosotros como institución estamos día con día pues pendientes de poder tratar. Por otro lado, aparte de las atenciones, estuvimos en este periodo vacacional viendo este tema de las verificaciones, estuvimos en restaurantes, estuvimos en hoteles, estuvimos también en lo que vienen a ser como los centros comerciales, sí, ¿verdad? Donde también sabemos que hay una importante actividad de esparcimiento de parte de la población. Realizamos más de 366 verificaciones a nivel nacional, 1/3 de ellas resultó con incumplimientos, siendo uno de los principales el tema del producto vencido. Lastimosamente encontramos un poco más de 300 productos vencidos, que independientemente de la cantidad, el tema es que estos productos ponen en riesgo la salud de la población. Hablar de salchichas vencidas, hablar de embutidos vencidos, hablar de lácteos vencidos, hablar de sabrosadores vencidos, en fin, una serie de productos de harina como pan francés, como pan de caja, fueron pues parte, por decir algunos de los ejemplos, de los productos que nosotros detectamos, ya sea en estantería o en cocina, y que fueron justamente retirados del mercado, porque hay que decir que la Defensoría del Consumidor tiene la competencia incluso de entrar a las cocinas de los restaurantes, ¿verdad? Incluso los restaurantes de los hoteles, para poder realizar estas verificaciones y con ello poder corroborar y poder garantizar que no se esté vendiendo producto vencido al interior de estos establecimientos. A nivel de lo que va este año, llevamos más de 6.000 productos vencidos retirados, ¿verdad? 300 fueron justamente en esta semana de vacación, pero ya llevamos un historial importante y en estos casos es clave mencionar que nosotros hacemos una destrucción en el lugar. Levantamos una medida cautelar, la cual nos justifica el poder eliminar esos productos allí en el comercio, ¿verdad? Para evitar que esto se ponga a disposición de los consumidores. Correcto. Y por otro lado, pues activamos el procedimiento sancionatorio que puede llegar a multas de hasta los 500 salarios mínimos. Presidente, ya para finalizar, sí, en el tema específico de los paquetes vacacionales y todo, hablábamos con la ministra de Turismo que ellos tenían un listado como parte de la cartera de Estado de las empresas formalmente establecidas que ofrecen el servicio, porque de repente en internet uno se puede encontrar de todo. Claro. Y después dice, mira, me prometieron esto y al final me terminaron llevando a un lugar que nada que ver. Sí, tenemos incluso algunos casos que ya rinden con el tema de una estafa, ¿verdad? Ya estamos hablando de una estafa porque no se les da el servicio al consumidor. Nosotros ya realizamos los avisos respectivos a la Fiscalía, así que el llamado que hacemos aquí también a la población es que si usted ha sido
¿verdad? Pues una persona que se ha visto engañada en ese sentido, de haber depositado una cantidad de dinero por la compra de un producto o de un servicio, ¿verdad? Puede ser un rancho de playa, puede ser la contratación de un paquete turístico, que decir de alguna excursión y que ese servicio no se le brindó y no hay una respuesta de parte de aquel que le estaba ofreciendo el servicio, entonces puede venir a la Defensoría del Consumidor a presentar su denuncia. Nosotros hacemos ahí la presentación del caso a la Fiscalía General de la República, porque en este tipo de situaciones lo que nos estamos enfrentando es a un delito, ¿verdad? Aquellos que a través del engaño, de la mentira, ¿verdad?, estafan a la población, prácticamente brindando, ofreciendo, mejor dicho, ciertos servicios o ciertos productos que al final no se les son entregados al consumidor, entonces los puede denunciar. De igual manera, una recomendación general es que siempre indague de los proveedores. Sabemos de que hay mucho emprendedor, hay muchas personas que a través de las redes sociales ocupa para poder comercializar. Eso nosotros no estamos en contra, pero sí del hecho de que se le dé la garantía al consumidor, que el consumidor consulte, vea los perfiles, vea los comentarios, ¿verdad? Toda esa información le ayuda a tener mayor certeza y sobre todo evita entregar dinero de manera anticipada, ¿verdad? Porque este tipo de situaciones, no digo que se hayan acrecentado en el país, pero sí se están presentando. Nosotros periódicamente nos estamos dando cuenta de estas situaciones y estamos realizando los avisos a la Fiscalía General de la República para su respectiva investigación y sobre todo captura a estas personas para que sean llevados a los tribunales y pues se les pueda dar la pena de cárcel que como nuestro Código Penal así lo establece. Y ya para finalizar, ¿a dónde les contactan? ¿Cuáles son las formas más fáciles si tienen un caso, algunas de las personas que nos están sintonizando, dónde les pueden llevar? Bueno, es muy importante, esto pueden guardar en su número de WhatsApp, ¿verdad? Así como tienen sus contactos a sus amigos, también el número de la Defensoría del Consumidor, el 7844-1482, 7844-1482, guárdelo dentro de sus contactos y ante cualquier situación que se presente puede realizar su consulta a la Defensoría del Consumidor, incluso en el tema del producto vencido. Si usted anda en un supermercado, usted anda en una tienda mayorista, en una tienda de conveniencia, en un lugar donde identifica producto vencido, tómele la fotografía del producto, mándenos la ubicación y ya con eso nos sirve de mucho. Lo mismo en el tema de las promociones o la publicidad engañosa, ¿verdad? O promociones que falta de información. Puede usted tomar la captura de pantalla del establecimiento, compartirnos ahí el link de la publicación y nosotros con mucho gusto, pues no sabe cuánto se nos facilita el poder realizar nuestra labor con esa información que es más precisa. Y también pues nuestro 910, ¿verdad? Para aquellos que son más análogos al teléfono, la llamada, ¿verdad? Puede hacerlo y te reitero también agenda tu cita, donde usted puede agendar la cita en más de 60 puntos de atención, no solamente aquí en San Salvador, tenemos prácticamente atenciones en todo el país, en el cual usted elige el día y la hora para ser atendido y llega justo a que nuestro personal lo pueda brindar el servicio que usted se merece. Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Eduardo, un placer a todos, que pasen muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Gracias por su sintonía, que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.